Bueno, gente, básicamente aquí hay una forma geométrica, un círculo lo más cristiano posible, y vamos a marcar nuevamente zona de luz, reservas de luz. Ok, esta va a ser la zona oscura, esta zona de acá va a ser una reserva de luz que de una vez vamos a dejar de hacer de marcada con poco grafito. Y si se dan cuenta, vamos a diluir esta línea trabajando en círculos, ¿ok? Como es una zona oscura, aquí hacia el centro voy a acentuar un poco más de presión. Y acá donde está lo más oscuro, pues debo hacer más presión. Luego dejo de hacer presión hacia afuera, voy dejando de hacer presión. Y como se dan cuenta, pues ya queda menos grafito en el papel. Dejo de hacer presión por aquí. Y esta línea pues simplemente la difumino trabajándola con círculos. Okay. Acá está también la difumino trabajándola con círculos, pero dejando la reserva de luz. Eso sí, no la vamos a tocar. Y aquí simplemente dejamos de hacer presión, dejamos menos grafito y quedan esas reservas de luz. Si yo quiero acentuar esta circunferencia, ¿listo? Voy acá y esta sí la comienzo a trabajar hacia afuera. También igual dejando de hacer presión en el papel hacia este lado, ¿vale? Dejo de hacer presión aquí un poco menos de presión, aquí un poco menos, aquí un poco menos, y ya tengo la sensación de horizonte. Lo mismo acá, marco firme y dejo de hacer presión cada vez menos para dar la sensación de volumetría. Bien. Ahora, por regla general, estos contornos yo los puedo marcar un poquito con una línea más firme, lo mismo aquí, para que me dé esa sensación de volumetría, y voy dejando de hacer presión hacia el centro, siempre manteniendo las formas de luz y sombra, perdón, lo más exacto posible. Entonces, muy sutil, o sea, es como si estuviera difundiéndose en el papel la forma. ¿Okay? Ahora, esto de acá aún está muy duro, entonces vamos a coger el lápiz más largo y vamos a suavizarlo, o sea, suavizar esto, dejar de hacer presión allí para marcar mejor esta zona de luz. Se deja de hacer presión y me devuelvo para que hacia el centro se marque la sombra. Entro aquí con un poquitito menos de presión, apenas que sea muy sutil, que se empiece a notar el lápiz, y me devuelvo hacia la zona de sombra para ir emparejando lo uno con lo otro. Esta luz de acá la puedo marcar también, lo mismo, la voy difuminando y me devuelvo. Okay. Una línea de acá y me marca ya finalmente los contornos. Ahí la podría dejar, ¿listo? Ahí podría dejar esta forma que ya más o menos está debidamente puesta. ¿Qué errores aquí veo de luz? Resulta que aquí hay 3 momentos de luz. Podría escoger uno nada más, pero tendría que hacerlo muy sutil para que no se tape el efecto esférico. Entonces, lo lógico sería entrar por aquí. ¿Listo? Miren, observen, ahí ya tapo este, se refuerza y voy a tratar de tapar un poquito por aquí, difuminando, dejando de hacer presión con el lápiz para que sean más sutil esos reflejos de luz, más sutiles. Ya, tapo este un poco más y eso ya le da perspectiva a la luz.
Aquí ya entra un poquito con más de firmeza en el grafito y le da más contraste. Okay, ahora esta de acá, esta forma también que se está viendo un poco rara, también la puedo entrar a corregir. Para reforzar qué idea, que la luz está pegando es por aquí. ¿Ya? Como la luz la estoy reforzando por acá, entonces tengo que entrar a tapar aquí arriba un poquito más. Y ahí de a pocos voy a ir logrando un efecto más cristalino y de mayor volumetría en esta forma geométrica. ¿Listo? Básicamente pues esa sería la explicación de cómo dejar el grafito en una forma geométrica. Pues esta todavía se ve muy marcada. Hay que rebajarlo un poco más. El consejo en este caso, ¿cierto? En el consejo en este caso sería en lo posible no trabajar borrando, sino dejando reservas de luz. Es mucho mejor. Muy bien, vamos a una lección rápida, la siguiente lección rápida. Ya obtuvimos una forma básica con la cual le hemos puesto unas sombras y unas luces. ¿Qué pasa si esta forma está al frente de otra, cierto? Bueno, yo aquí ya marqué un horizonte tácito, pero ¿qué pasa si detrás de esta forma, por decir, si detrás de esta forma hubiese esto? Si pasa esto. Entonces, aquí lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Es que esta forma me va a marcar un volumen de entrada. Me devuelvo y dejo de hacer presión, me devuelvo, dejo de hacer presión y lo mismo por aquí. Aquí vuelvo y entro y hago más presión y resalto el contorno. Siempre el contorno va a tener que tener mucha firmeza. Es decir, esta forma entró allí, pero el horizonte también pues lo voy a tener que resolver. Listo. Y si resulta que aquí adentro quiero que pase algo más en términos de volúmenes, pues continúo trabajando por aquí. Eso sí, sin tocar la zona de luz que reservé dentro de la forma circular. ¿Bien? Bueno, vuelve y juega. Esta forma circular la voy a retocar duro y la voy a disolver trabajando en círculos, dejando de hacer presión. Les recuerdo, estoy trabajando con un lápiz 6B que en teoría debe darme todas las gamas tonales. Otra manera sería irse pasando de lápices de mucho grafito a lápices de menor grafito para que el lápiz solo vaya dejando la sombra. Bueno, resulta que aquí está cayendo un haz de luz, entonces ese idealmente no debo tocarlo, debo entrar a trabajar es por aquí, por este contorno, y desde aquí sí voy a reforzar la idea de tener una sombra proyectada por un objeto dentro del otro. Para reforzar esa idea voy dejando de hacer presión y me devuelvo, de manera que emparejen el papel. Ahora marco contorno, ¿listo? Marco el contorno y voy saliendo otra vez, voy dejando de hacer presión. Lo mismo repito aquí adentro, dejo de hacer presión hacia afuera y ahí ya esta forma está impactando dentro de la otra. Ahora, ¿qué nos hace falta? Estas tres partes de luz deberían estar reflejando aquí. Aquí sí, pues bueno, ya no hay de otra, sino tratar de usar una goma para borrar. Lo que pasa es que aquí ya entré con mucho grafito y va a ser un poco complejo sacar esas iluminaciones. Pero ya estoy reforzando la idea de unas luces
que han rebotado. Bueno, brevemente vamos aquí a tratar de sacarle una sombra a esta forma para dar una sensación de perspectiva. Igual dejo de hacer presión, voy dejando de hacer presión, listo, dejo de hacer presión aquí, me devuelvo, cojo el lapicito un poco más largo y hago menor presión para que se vaya difuminando el grafito. Aquí levemente debe disolverse, o sea, hay que tener un poco de paciencia para esta técnica, pero como expresión, como dibujo de expresión, como ejercicio de luz y de sombra, les va a dar muy buenos resultados en próximos dibujos en los cuales necesiten manejar texturas, efectos cristalinos, efectos sólidos, y poco a poco vamos mirando cómo con los lápices se van logrando esos efectos. ¿Okay? Aquí un poquitín más y listo. Como ustedes se dan cuenta, pues una forma entra dentro de la otra. Ahora, ¿qué podría pasar aquí? Que esta forma que entró dentro de esta la podamos convertir a través de luces y sombras dentro de otra forma subsecuente. Ejemplo. Resulta que esta forma queremos hacerla encajar aquí. ¿Listo? He trazado unas líneas de expresión sueltas, pero como se dan cuenta ya más oscuras. Entonces, ¿qué debe suceder ahora? Que como ya hay otra forma, necesito terminar la proyección de la sombra tal cual como la hice con la esfera. Es lo mismo. Dejo de hacer presión y eso me va a dar un efecto de mayor luminosidad. ¿Ok? Aquí, listo, marco contorno porque este es un nuevo horizonte. Voy a hacer exactamente lo mismo. Marco contorno, me voy devolviendo dejando de hacer presión, ¿vale? Entre más presión deje de hacer, más se va difuminando el grafito y ahí voy teniendo mi efecto de luz y sombra. Me devuelvo sin dejar de hacer presión, sino manteniendo lo mismo. Cuando salgo ya llego hasta aquí nada más y me devuelvo. Listo, aquí sí hago un poco más de presión, me devuelvo y lo que debo marcar es una especie de gradación del grafito desde lo oscuro hasta lo claro. Bien, aquí en este caso marco este contorno, ay, se me fue, marco este contorno y hago exactamente lo mismo, porque quiero dar a entender que esta forma también hace parte de mi dibujo de expresión. Aquí dejo de hacer presión, me devuelvo, dejo de hacer presión y conecto con la otra forma. ¿Listo? Voy sacando suavemente estas luces, dejo de hacer presión y me devuelvo. Ahora, si aquí de esta forma quiero hacerla entrar dentro de otra, pues la misma historia, ¿cierto? Una línea firme. Y también tengo que hacerle su proyección de luz y sombra en el espacio. Voy dejando de hacer presión. Aquí voy dejando de hacer presión un poco menos. Me devuelvo. Dejo de hacer presión.
vuelvo, marco acá, agregando un poco el contorno y voy dejando de hacer presión. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente podría quedarme todo el día metiendo una forma dentro de otra a punta de volúmenes y sombras. Por ejemplo, aquí arriba, ¿qué más podría pasar? A ver. Aquí podría pasar otra cosa interesante. Trabajando ya con contrasombras. Observen, siempre que marco una zona oscura tengo que resolver rápidamente dejando de hacer presión, difuminarla. Eso le va a dar mayor contenido, mayor contraste a la forma y saco de inmediato su proyección con sombra, dejando de hacer presión con el lápiz. Aquí sería interesante, por ejemplo, marcar otro halo de luz. Sé que está un poco surrealista el dibujo, pero la idea es demostrarles cómo con los lápices pues se pueden generar luces y sombras para un ejercicio de expresión básico. Bien, bueno, vale, aquí voy a tratar de continuar con el ejercicio que hicimos de expresión de luces y sombras para convertirlo en un dibujo un poco más figurativo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenga alguna forma de algo, que ya no sea tan abstracto, sino que comience a tomar forma de algo. En ese orden de ideas, vamos a involucrar una nueva forma aquí, como una especie de pantalla que debe contener a esta. Y justo acá al lado pues vamos a demarcarle una especie de perspectiva con un punto de fuga para dar la sensación de una escalera de caracol. Así que insisto, pues esto ya es como de quedarse todo el día mirando a ver por dónde se pueden hacer más trazos, por dónde se pueden trabajar más formas. Y por lógica, pues esto tendría ya que tener un punto de partida. Aquí arriba, pues lógicamente habría otra vez la misma historia, ¿cierto? Una esfera pequeñita resuelta con la misma fórmula. Y que entre a su respectiva forma. Ahora, a cada una de estas formas geométricas también le puedo dar indicaciones de luz y de sombra de acuerdo al efecto que quiera lograr. Digamos, aquí detrás de esta pantalla, pues podría también integrar otra forma de alguien que esté aquí, por ejemplo, dando un ojo, que esté mirando. Algo así como un poco más parecido a un Escher. No un Munch, un personaje de estos de Munch. Pero vamos a dejarle el efecto y por lógica esto tendrá los mismos comportamientos de luz.
quiero marcar una formita ahí de una mano. Sería como una manera de construirlo, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes pues ya una aplicación que integra algo abstracto con algo un poco más figurativo. Vamos a intentar darle volúmenes a estas sombras, aunque bueno, este ya es complejo porque pues ya es mera imaginación, no estoy mirando ningún modelo, así que va a ser un poco más complejo, pero digamos que este personaje pues nos sirve de ilustración para comprender cómo se aplican las luces y las sombras después de sumar todos los trabajos que hemos hecho. Bueno, este ya sería un resultado final. Vamos a correr un poquito más para acá para que se aprecie mejor con la cámara. Sería como una especie de resultado final, casi final, de lo que se quiso lograr con este dibujo. Creo que hay que subir un poco más. Aquí está ya la foto final de lo que se quiere demostrar con este ejercicio. Bueno, ahora sí, manos a la obra y vamos a un trabajo de expresión. Ya saben, el primero combinando los achurados y en el segundo pues vamos a combinar, dejar grafito haciendo presión, dejando de ejercer presión, pero ya en un aspecto figurativo. Mucha suerte con las entregas y nos vemos en 8 días.